Sí, en realidad pues el día de hoy nosotros nos encontramos acá en la comunidad de Chatinap Cuarto. Venimos acá en la escuela de esta comunidad, aquí a hacer entrega de 4 pizarrones y 3 pues aquí cátedras para la escuela de esta comunidad, quienes pues el día de hoy lo recibieron, los maestros estuvieron presentes, a pesar de que es vacaciones, ¿verdad? Ellos estuvieron acá para recibir esto, levantamos un acta, nos queda constancia de lo que ellos recibieron. Y siempre, pues, como lo hemos dicho siempre, señor alcalde, interesado por la educación en nuestro municipio, en las comunidades, está apoyando, están haciendo las gestiones para poder, pues, corresponder a las necesidades que presentan los maestros o la junta de padres de familia de cada comunidad. Entonces, en este sentido, el día de hoy, pues, venimos a hacer entrega de estos materiales de la escuela y, pues, siempre muy contentos, ¿verdad? Porque estamos, pues, cumpliendo con nuestra responsabilidad de poder servirle al pueblo, ¿verdad? A los vecinos específicamente de la comunidad de Chatinap Cuarto, y que el día de hoy pues aquí conjuntamente con los señores maestros pues recibieron estos materiales que es de mucha utilidad para la escuela. Sabemos que las escuelas pues hay muchas necesidades, ¿verdad? que cubrir, pero pues en la medida de las posibilidades vamos cubriendo algunas necesidades prioritarias que solicitan los maestros, los cocoyos, las juntas de padres de familia. Sí, seguramente pues tenemos que reconocer que el ambiente para la enseñanza y aprendizaje tiene que ser adecuada, ¿verdad? Tiene que existir pues todos los medios indispensables para que tanto el niño y el maestro puedan dar bien su clase y los niños también aprender bien, ¿verdad? Y estar en un ambiente bastante adecuado, y es lo que estamos tratando nosotros de contribuir para que la educación sea cada día mejor en las escuelas, en las comunidades en donde pues es área de la municipalidad y en la que hemos podido pues apoyar. Sí, agradecemos bastante la presencia de los medios acá en esta comunidad de Chatinap Cuarto Centro. Estamos muy agradecidos con la administración del licenciado José Francisco Pérez Reyes, así también del vicealcalde Miguel Medrano Lush, ya que a través de las gestiones de ellos, ¿verdad?, ante instituciones, nos están dotando ahora de 3 cátedras y 4 pizarrones para la escuela, para que los niños tengan una comodidad acá en esta escuela. Exactamente, no habíamos tenido esa oportunidad como se está dando ahora, ¿verdad? Es muy importante la gestión, muy concreto y muy preciso para las ayudas. Excelente, excelente. No le puedo dar más de 100, pero le doy un 100, ¿verdad? Muy excelente la administración, y ¿verdad?, esperamos de que siga adelante y ojalá pudiera una reelección, porque para nosotros es un buen alcalde. Sí, gracias al aporte del alcalde, pues porque nos ha tomado siempre en cuenta a nivel general, porque tanto como equipo de mujeres, a los maestros, a los niños, eso también beneficia a los padres de familia, todo en general. El señor alcalde ahorita, pues el de ahora, pues está trabajando muy bien, así como él dice, pues lo que pretende es el cambio, y eso no ha quedado en palabras ni en papel, sino que eso lo está cumpliendo con sus hechos. La verdad que es un alcalde excelente, y esperamos que él pues siga adelante y a su vez pues que sea reelegido en el próximo periodo.